Buenas tardes, mis hermanos. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha dado. Como saben, también estamos aprendiendo una serie acerca de la familia. Mi familia está en Cristo. Y hoy en particular, mientras meditaba en esta enseñanza, vamos a tomar un pequeño extracto de un sermón de hace como 300 años, para que veamos que aún en aquel tiempo la gente tenía necesidad. Este pequeño sermón es de un hombre que se llamaba Thomas Doolittle, más o menos en el siglo XVII, y no nos suena quizá mucho el nombre de Thomas Doolittle, porque realmente no fue tan conocido. Pero quizá algunos identifiquen a uno de los que fue sus alumnos, que es Matthew Henry. Matthew Henry es más conocido en el mundo evangélico porque él hizo comentarios de toda la Biblia. Él, en su estudio, en su tiempo de dedicación, hizo 6 libros que completan todos los libros del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y puso un comentario para las generaciones que aún el día estamos aquí. Yo frecuentemente los uso en mis estudios, y eso que tiene siglos con nosotros. En aquel tiempo, y como el día de hoy, hay siempre necesidad. Entonces, es parte de lo que aprenderemos en esta tarde. El título de esta enseñanza es 7 razones para orar juntos como familia. 7 razones para orar juntos como familia. Aunque la Biblia nos muestra que hay infinidad de motivos para orar, aquí puntualizaremos el por qué es importante que las familias oren juntas. En ese tiempo donde las familias ya ni siquiera comen juntas, ni se ven juntos, ahora imagínense el gran reto de reunirnos para orar juntos. El Señor tiene esto para nosotros. Y antes de comenzar, le invito a que oremos para que el Señor sea quien bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, que aunque pasen los siglos, Señor, y las eras, tu palabra siempre será útil y de beneficio para tu pueblo. Te rogamos, Señor, que tú sigas hablando a las familias, Señor, que tú sigas transformando, Señor, nuestros corazones y que tú sigas obrando, Señor. También te pedimos por la vida de nuestros pastores, Señor, y sus hijos, Señor, que tú los sigas guardando, Señor, fortaleciendo, que tú les cuides, oh Padre. Te agradecemos, Señor, que aquí cada familia puede dedicar un tiempo para interceder, para orar, Señor, para agradecerte. Y que hoy podamos aprender, Señor, conforme a tu palabra, lo importante que es que como hogares nos unamos juntos en oración. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y le invito a abrir su Biblia en el Salmos 68, versículo 19. Salmo 68, versículo 19. Dice así la palabra del Señor: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. El primer motivo o razón por la cual las familias deben orar juntas es porque cada día recibimos las misericordias de Dios. Hoy todos abrimos nuestros ojos y nuestra casa seguía ahí. Nadie se incendió, ningún árbol cayó en nuestra casa y destruyó nuestro coche o alguno de los nuestros. Nadie hoy se inundó y se despertó flotando, ¿verdad? Porque hay tiempos donde a la gente sí acontece esto. Nadie entró a robar ni a asesinarnos, nada explotó mientras dormíamos, no hubo una fuga de gas, quiero creer yo. Incluso si la puerta quedó abierta, nadie entró a robarnos lo que Dios nos ha dado. ¿Y nosotros qué hubiéramos podido hacer ante esto si estábamos dormidos, roncando, hasta babeando incluso de tan cansados que estábamos? ¿Quién nos hubiera cuidado en ese tiempo de tanta
debilidad. ¿Quién nos ha permitido levantarnos hoy sin tantos males? El Señor. Hoy nos despertamos y todos nuestros amados familiares seguían vivos. Nadie de aquí se levantó con un cadáver a un lado, ya sea su hijo, su esposa, un nieto, algún pariente. Digo, a mi abuelo le tocó esa experiencia de que mi abuela tuvo la dicha de morir en su propia cama, en su casa, y cuando mi abuelo se despertó, mi abuela ya estaba muerta. Porque nos puede pasar. ¿Alguien de aquí se le murió a alguien mientras dormía? Uno mismo sigue vivo. Y eso nos hace ver la gran misericordia de Dios. Hoy nadie se levantó con malas noticias. Esperemos. O tragedias. Pudimos descansar en paz y abrir los ojos para un nuevo día. No hubo quizá enfermedades que azotaron nuestro descanso y nos permitieron o nos impidieron dormir durante la noche. No hubo bacteria o virus que dañara nuestro ser. Qué bueno es el Señor. Nos levantamos hoy y tuvimos la posibilidad y la bendición de consumir alimentos quizá juntos o quizá hasta el rato. Hoy no tuvimos que decidir quién iba a comer, porque todos pudieron comer. Usted no tuvo que preguntarse si usted iba a comer algo hoy. Esperemos en el Señor que no sea así. Es más, tuvimos la dicha de tener tal abundancia que hasta guardamos alimentos para más al rato. Qué bueno ha sido el Señor. Lo que día a día hacemos como algo mecánico y sin consideración es muchas veces la misericordia de las maravillas de Dios en nuestros hogares. Y lo entendemos porque cuando hace falta, cuando algo así nos acontece, decimos, Señor, ¿y tus misericordias? ¿Dónde han quedado? Si anoche el Señor nos permitió dormir en nuestro propio hogar y no en la calle o en un hospital, y hoy hemos amanecido con los nuestros, es suficiente para agradecer al Señor. Por eso las familias se reúnen al inicio de los días, como aquí era costumbre en los tiempos de Thomas Doolittle, y se reunían ¿para qué? Para agradecer al Señor por un día más. Desde el inicio del día, las familias deberían reunirse para agradecer al Señor. Porque ¿qué tal si alguno de los nuestros mañana no amanece? ¿Podemos evitarlo? No podemos. No hay poder humano que pueda evitar la muerte, porque es Dios quien decide dónde y cuándo la vida termina. Si hoy Dios nos llamara a cuentas, ¿estaremos realmente convencidos de que agradecimos todo lo que recibimos durante nuestra vida? Quizá no. ¿Que no hubo familias hoy en la tierra que se despertaron en medio del llanto y del dolor? Hogares que durmieron con hambre, angustia, enfermedades, rencores, envidias. Nosotros no tuvimos esas dificultades el día de hoy. Esperemos en el Señor que no sea así. No tuvimos que caminar por horas para llegar a este lugar. Porque qué bueno ha sido el Señor con nosotros. El primer motivo para orar juntos en familia es para agradecer al Señor por todo lo bueno. Porque pudimos despertarnos, seguimos vivos, estamos juntos y nos ha dado, quizá a algunos no, pero nos ha dado salud. Porque ¿qué pasa cuando alguien se enferma en la familia? ¿Quién duerme? ¿Quién descansa? ¿Quién está tranquilo? Cuando no hay alimento, ¿cómo vive uno con esa angustia? Cuando hay dificultades o amenazas o tribulaciones. Pero el Señor hoy nos ha dicho, aquí están mis misericordias como todos los días. Así como el maná cada día bajaba del cielo, el Señor nos da a sí mismo sus misericordias. Si nos hemos despertado y no hemos agradecido al Señor por ninguna de estas cosas, tenemos dos cosas que hacer. La primera es pedirle perdón al Señor por vivir de una manera tan mal agradecida.
y agradecer que nos ha permitido vivir para poder arrepentirnos de nuestra propia maldad. Y apenas va el 1, faltan 6. Le invito a que me acompañe a Primera de Juan, capítulo 9, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué las familias deben orar juntas? Porque las familias pecan juntas todos los días. ¿Quién de aquí tiene una familia que es pecadora? Pues todos, ¿no? O sea, lo que no la tenga está en el cielo o no tiene. Porque ahí en fuera el Señor ha declarado que todos somos pecadores. Y de ese pecado que cometemos todos los días, incluso del que no nos damos cuenta, podemos pedir al Señor por esa restauración. Si el padre es perezoso en su labor, oramos por ese pecado porque es un pecado. Si la madre es impaciente, oramos con ella por ese pecado. Si los hijos son rebeldes, oramos por ellos por ese pecado. En muchos hogares tienen la maldición. Es una maldición que cada defecto y pecado se convertirá en una tarde de gritos, amenazas, acusaciones, golpes e incluso de muerte. Y esperemos no sea nuestro hogar, donde a cada pecado falta hay esto: gritos, amenaza, muerte, consecuencias y demás. En un hogar, donde Dios habita, cuando hay pecado, ¿qué dice Juan? Confesarlo para ser restaurado, para ser perdonados. Porque ¿quién de aquí no peca? Si levanta la mano ya es mentiroso, ya pecó. Así que desde ahí estamos mal. ¿Cuántos pecados hemos cometido durante el día que a veces nos damos cuenta o nos da el tiempo para pedir perdón por ellos? Si usted ha escuchado o ha leído la historia de Martín Lutero, antes de que el Señor le diera la revelación, él estudió abogacía. Él conocía la ley de los hombres y por la providencia del Señor, él comenzó a estudiar la ley de Dios. Pero Lutero llevó su convicción del pecado a un nivel que quizá pensaríamos que era exagerado. Usted ubica que en los templos antiguos y el día de hoy hay unos pequeños cubículos que le llaman confesionarios, donde el sacerdote o clero se ponía en una silla con una ventana chiquita y usted le confesaba todo lo que quisiera ahí. Ahora la gente usa el Facebook. Ahí pone sus porquerías y sus pecados sin ningún problema. Y hay gente que les da like y también los regaña, porque hay de todo. Bueno, Lutero en aquel tiempo, en el monasterio donde estaba, él duraba horas, literalmente, cuenta su biografía, horas en el confesionario, con cosas tan ínfimas, como comenta su biografía, que quienes lo escuchaban decían: ocupo confesarme porque hoy vi que el hermano fulanito tenía una pieza más de pollo y yo la quise. Y lo confesaba. Y se acordaba de otro pecado y lo confesaba y lo confesaba y lo confesaba. Y duraba así horas todos los días confesando su pecado. Por eso cuando él conoció a Dios de verdad, él entendió que nadie puede ser salvo bajo la ley. Porque era imposible cumplir la ley. Y él experimentó durante varios años de su vida estando en ese monasterio. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuánto pecado pudiéramos confesarnos todos los días? Para empezar, el primero de no agradecer, quizá. Orar por los nuestros porque también están sujetos a las mismas dificultades que nosotros. Por ese hijo rebelde, por ese papá iracundo, por esa madre violenta.
¿Por qué? Porque somos nosotros. Somos nosotros en cada hogar y Dios nos ha hecho entonces nuevas criaturas. Incluso cuando hay pecado y es corregido y abandonado, pues podemos orar por eso también. ¿Cuántas veces no estamos con la condición de juez, de acusar y decir, tú hiciste esto mal y esto mal y esto mal? Pero cuando somos transformados, debería también ser entonces algo digno de celebrar en familia. Mira, antes gritabas 30 veces, ahora gritas 10. Pues ahí vas. Antes me pegabas 15 veces y me pegas una. Pues ahí vas. En el mejor de los casos, ¿eh? ¿No dice el Señor que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo? ¿Y en nuestro hogar qué hay? Más acusaciones y más pecado. Decir, no, pues ya quedó esto, bueno, ahora síguele con lo otro. No hay reconocimiento ni ánimo para seguir adelante. Porque cuando hay pecado, Dios nos invita y nos manda que haya una oración. Incluso si el otro no se da cuenta que está pecando, o a lo mejor no percibe que es pecado aún, y Dios le debe mostrar en su vida para que él se arrepienta. Recordemos a Jonás. Nínive estaba pecando, pero no lo sabían. Vivían felices y contentos hasta que llegó Jonás y con una sola predicación hasta el rey declaró ayuno de todo animal y bestia. Y se convirtieron y se arrepintieron y Dios los perdonó. Y Jonás se enojó porque qué bueno había sido el Señor con Nínive. Nosotros no podemos ser así. Acusando del pecado y cuando ese pecado quizá desaparece o se minimiza, tomarlo como algo tan simple. Cuando nuestros hijos comienzan a obedecer sin que les mandemos, es de reconocerse. Y cuando no, pues ahí estamos también. Dios nos manda que la oración nos ayude a seguir creciendo y ser restaurados. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos sido hechos nuevas criaturas y mediante la oración y el perdón podemos juntos orar unos por otros. Y más nosotros los padres intercedemos por nuestros hijos. Y nuestros hijos también deberían tener el derecho de orar por nosotros cuando pecamos contra ellos. Porque vamos a pecar eventualmente. Y hay que pedir perdón por eso. Aún en cosas tan simples, para que cuando lleguen las grandes, pues seamos también corregidos. Como alguna vez les comenté, en mi hogar hay ciertas frases que no están permitidas. No porque sean ofensivas, sino que entendemos, o groseras, que no es la manera más adecuada de hablar con otros. Y mi hija sabe perfectamente qué frases son. Y si ella lo escucha incluso a usted decirlas, le voy a decir, eso no se dice. Ella no se pone a ver quién es. Un día hasta mi mamá la regañó. Abuelita, eso no se dice. Mi mamá, pues, está bien. Está entrenada para eso. Y si yo me equivoco, ¿qué espero que mi hija haga? Pues que me diga. Mi hija no espera que yo la corrija, obviamente. Pero yo espero que ella crezca con la costumbre de que si ve a papá o mamá pecando, le diga, eso no se hace. Porque yo que le he hecho toda la vida, eso no se hace. Y si yo le hago pensar que yo nunca voy a equivocarme, también le estoy mintiendo. Y cuando pecamos contra ella, también le pedimos perdón. Ella siempre dice que sí, no sabe ni siquiera qué está pasando, pero sí. Cuando a veces la disciplinamos cuando no hizo algo mal, o cuando la acusamos de hacer cosas que no hizo, decimos, ¿me perdonas? Sí. Ella le da igual y sigue con su vida. Pero ya cuando crezca y se equivoque
y nos equivoquemos con ella, entonces será un poco más sencillo saber denunciar y saber restaurar. Si pecamos entonces juntos todos los días, habrá que pedir perdón a Dios todos los días. Porque, aun con ello, el Señor ha sido bueno, porque aunque no le hemos pedido perdón por nuestros pecados, hoy nos dejó despertar. Y nos dio alimento, y nos dio familia, y nos dio aire, y nos dio un clima para lavar la ropa, porque está que arde. Y no nos hizo bajar al abismo esta noche, o en este momento. Qué bueno es el Señor. Le invito a que me acompañe a Mateo capítulo 6, versículo 11. Mateo 6, versículo 11. Que probablemente usted ya conozca este pasaje. Mateo capítulo 6, versículo 11. Jesús orando al Padre dice: y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios nos invita a que oremos juntos porque en cada hogar hay necesidades y solo Dios puede suplirlas todas. Dios no necesita nada de nosotros. Él estuvo una eternidad completa sin nosotros y no le hicimos falta para nada. Es más, no somos tan importantes en ese contexto que Dios no ha desgastado nada de su poder por crearnos ni mantenernos. Él sigue estando perfectamente bien. Pero hay de nosotros porque sí necesitamos todo de Dios. ¿Quién de aquí vino hoy sin necesidad? Espero que nadie, porque... Y eso es algo bueno. ¿Y por qué es algo bueno? Porque la enfermedad, los problemas, las angustias, el temor y las dificultades nos hacen ver que tenemos necesidad de cosas, que no estamos completos, que requerimos de el Señor. Hemos venido aquí, deseo pensar, porque tenemos necesidades. Aquí estamos los necesitados, a los que nos hace falta. No somos los que están completos, ni satisfechos, ni los ricos, ni los completos. Somos los miserables, los pobres, los perdidos, los insensatos. Y estamos aquí porque deseamos por nuestras necesidades. Por salud, quizá por perdón, por restauración, por alimento diario, por un milagro, por fortaleza. Pero venimos aquí incluso cuando somos salvos, porque sabemos que tenemos la gran necesidad del Señor. Aunque nosotros salgamos a trabajar y nos esforcemos todo el día, ¿de quién depende que llegue el sustento a nuestro hogar? Del Señor. Al Señor, ¿qué le costaría por ahí que alguien se equivoque en su cuenta bancaria y que ¡pum!, le desaparezca todo? Ha pasado. ¿Qué le costaría al Señor desaparecerle toda su riqueza? ¿Cuánto le costó al diablo destruir a Job? Nada, en un día. Nuestro sustento depende de nuestro Señor. Porque entendemos, y aquí esperemos nadie se identifique, incluso aquellos hombres y mujeres perezosos, inútiles y holgazanes tienen la dicha de tener un sueldo. Dios es bueno incluso con aquellos que son unos inútiles. Imagínese cuánto más no cuidará a sus hijos. Usted sabe que hay gente que no hace nada, no trabaja y le llega el mismo sueldo que usted. Porque Dios es bueno. Porque el día que nosotros seamos así, vamos a rogar que nos den lo que merecíamos, ¿verdad?
Y es triste cómo en este mundo la gente tiene tanta seguridad en las cosas que son pasajeras, en las cosas que no son determinadas por el Señor. Nosotros no trabajamos para una empresa como tal, no somos parte de un sector público o privado, o empleados, o en las labores del hogar y la crianza. Incluso cuando no tenemos dinero, ¿de quién dependemos? Del Señor completamente. Es triste cómo en estos días, y los que trabajan en dependencias del gobierno saben cómo es esto, que mucha gente pone su esperanza de su sustento en quien está al mando. De que no, si no está fulanito, yo no consigo trabajo. Y que si no me ponen aquí y allá porque ya va a cambiar, quién sabe quién, qué miedo. Incluso a veces donde yo trabajaba nos decían, recuerden que ustedes, su dinero viene de fulanito. Yo sí, no viene de fulanito. Obviamente no le respondí nada, será muy imprudente en ese momento. Pero dije, no, a mí no me paga fulanito, ni sultanito, ni supersultanito. A mí me paga el Señor. Y si está él o el otro, o cambia, o si cambia el gobierno, o se pone un virreinato, una monarquía, lo que sea, ¿de quién depende que comamos el día de hoy? Del Señor. Es triste cómo gente pone sus ojos en el que supuestamente provee y no en el Dios del cual provee todo. Por eso a mí si cambia el gobierno, las personas, mi jefe, lo que sea, yo le decía a mi esposa, yo dependo del Señor. Porque cuando tampoco tuve trabajo, dependía del Señor. Y ahora que tengo trabajo, todavía, dependo del Señor. Y si no tenemos nada, dependemos del Señor. Y si lo tuviéramos todo, dependemos del Señor de todas formas. Entonces por eso pedimos a Dios por las necesidades de nuestro hogar. Porque son muchas. Materiales, espirituales, de nuestro ser. Incluso fuera de nuestro círculo más cercano de la familia. Tenemos tías, primos, sobrinos, abuelas, nietos que requieren intercesión. Pensar que no tenemos la necesidad de Dios es vivir de manera constante ofendiéndole. Y en el juicio vendrá entonces las consecuencias de vivir de manera tan malagradecida. Porque dice la Biblia que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Imagínese que el día que usted peca, en su casa no hay luz. O el día que grita y se enoja, ese día no le pagan. O que el Señor le cierre un poquito a la válvula del aire que usted respira. Porque uno de los pecadores, a los peores, nosotros, no mire para allá, no mire a su vecino, mírese en el espejo. El Señor ha sido bueno con nosotros. Por eso las familias deben orar juntas, porque hay necesidades todos los días. Y si no las conocemos, hay que pedir perdón por ser tan ignorantes y conocerlas también. Le invito a que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, comerciaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberás decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando obramos sin considerar al Señor, es decir, las familias deben orar porque todos los días hay cosas que hacer.
Por las labores, trabajos y tareas cotidianas, las familias deben orar juntas. Cuando no pedimos al Señor que nos ayude en cualquier empresa, como aquí dice el hermano Santiago, estamos siendo insensatos. Pensar que solo requerimos la oración para las cosas del ministerio o en la iglesia es quedarnos muy cortos de pensar que el Señor no nos puede ayudar con las demás cosas. ¿Cuántos de aquí hemos orado quizá para preparar un servicio, una enseñanza o una clase? Cosas que nosotros etiquetaremos como espirituales y que ahí sí Dios nos debe ayudar. Pero ¿quién de aquí ha orado por preparar una comida para que no se le queme o se le pase de sal? ¿Quién de aquí ha orado por limpiar un jardín o arrancar unas hierbas? ¿Quién de aquí ha orado para hacer una tarea o cualquier labor? Posiblemente ninguno de nosotros. Porque pensamos que la oración en las actividades tan cotidianas no merecen la ayuda divina. La bendición divina puede llenar cualquier actividad con la más alta calidad de trabajo y labor. Por eso la Biblia nos manda que trabajemos como para ¿quién? El Señor. Si pudiéramos escuchar en cada instrucción que nos dan, porque Jesús te lo manda a hacer, oraríamos. Voy a cocinar este alimento porque Jesús me lo mandó a hacer y le voy a pedir que me ayude. El Señor Jesús me mandó a hacer esta reparación y como Él me lo mandó, yo voy a orar para que Él me ayude. Si sale bien o no, ya dependerá del Señor, ¿verdad? Muchas veces debemos comprender que en la oración también está la respuesta o la calidad del trabajo que hagamos. En algún momento creo que se comentó que usted ha visto todo aquello que es fino, preciso y meticuloso, que ahí todo es europeo, alemán, italiano, ¿no? Que los cuchillos, que las navajas, que los relojes, tienen una calidad suprema. Porque en el tiempo donde esto se inventó, la gente tenía el pensamiento de que voy a hacer este reloj como si fuera para Dios, de una calidad excepcional, impecable y lo más perfecto que mi habilidad me permita hacer. Y por eso, durante la Revolución Industrial, había tantas máquinas de calidad. No es de extrañar que antes todo duraba más, porque estaba hecho con lo mejor de lo mejor que la gente pudo haber hecho, porque lo hacía como para el Señor. Imagínense si el mexicano trabajara como para el Señor. No, hombre, seríamos potencia mundial. Pero hacemos ¿qué? Mexicanadas. Ya desde ahí nos estamos dando con la pistola en el zapato. Cuando obramos para el Señor, su intervención es igual de importante para cualquier cosa. La oración tiene un equilibrio. No nos debe llevar a confiar tanto en nuestra propia labor que pensamos que Dios no hace tanta falta. Y por otro lado, no podemos obrar en excelencia solo con la oración sin ninguna preparación. Por ejemplo, ¿quién de aquí permitiría que algún médico le intervenga el corazón cuando el médico no conoce nada del corazón humano, pero que le dice que él va a orar para que Dios guíe su mano? Mientras le pone la máscara de anestesia, ¿no? Usted jamás va a despertar. Digo, no, está bien, o sea, qué bueno que vas a orar, pero yo preferiría que hubieras leído algunos libros o preguntado con algún erudito de cómo es la operación que me vas a hacer, porque mi vida depende de eso. Y si Dios me libra de tu mano, pues gracias a Dios.
pero yo hubiera dormido quizá más tranquilo sabiendo que tú habías estudiado y que después me operaste. ¿Usted ha visto algún médico mientras opera leer algún libro, viendo algún tutorial de cómo se opera un corazón humano? Digo, no es como una receta de cocina, ¿no? Que le pones ahí chilaquiles y hasta ves el video y hasta te dicen cómo sabe. Eso no se puede saber porque es un video, pero igual te dicen que está rico. Imagínese algo tan delicado como el corazón humano. Nuestra vida. ¿Usted qué preferiría? Bueno, a lo mejor no oraste, pero pues si le sabes, adelante. Yo ya oro a ver si el Señor me deja despertar. Y si no, pues ya me quedaría con Él. Como decía un pastor hace unos días, Jesús oraba porque los suyos estuvieran con Él. Entonces, cuando oramos, hay dos peticiones que le llegan al Señor. Una de nosotros para que permanezcan con nosotros y otra de Jesús para que nos vayamos con Él. Y a veces Jesús gana y nos lleva con Él. A veces Dios responde la nuestra y nos deja un ratito más. Pero todo es la voluntad del Señor. Quien vive y quien muere sigue siendo la voluntad del Señor. Como Santiago dice, si mañana vivimos o hacemos o lo que sea, es si Dios quiere. De hecho, hay una prédica completa de esta sola frase, si Dios quiere, de un pastor también. Porque ¿qué tal si no quiere? ¿Qué tal si dice, no, mañana te mueres? Pues te mueres. Y ya, o sea, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada. ¿O qué tal si lo hacemos en contra de su voluntad? Que decimos, no, voy a ir a tal lugar con fulanito y demás y hacer. Y vamos, pero en desobediencia. Porque también nos puede pasar. Muchas veces nos hemos encaminado a cosas que Dios nos permitió hacer, pero que estaban en contra de su voluntad. Y si no me cree, pregúntale a David con Betsabé. ¿Dios deseaba para David una vida así? Probablemente no. Pero él se encaminó bajo su propia tentación. ¿Qué tal si Dios me enferma o nos manda a la cama o a un hospital? ¿Qué tal si eso era lo que Dios quería? ¿Y por qué molestarse si Dios lo quería para nosotros? A lo mejor no nos va a gustar. Pero Dios muchas veces tendrá que destruir nuestros planes porque los suyos van primero. Los suyos son prioridad. Y al final de cuentas, si decimos que vamos a hacer y vender y vivir y casarnos y multiplicarnos y demás, ¿cómo lo haremos si estamos muertos? Si el Señor no quiso. Así de simple. Por eso Proverbios dice, al hombre le toca hacer planes y el Señor decide dirigir sus pasos. Es decir, uno tiene la voluntad de hacer cosas, hablando de cosas que son de bendición para otros, pero Dios decidirá si prospera o no. Hoy en día hay mucha información o supuestas ofertas en las redes, ¿no? De que haz esto, esto y esto y gana tantos dólares al día. ¿Y si no? ¿Y si los pierdo? ¿Y si invierto aquí y me quedo sin mi casa? ¿Quién te lo va a reponer? Nadie. Digo, usted sabe, hace no muchos años, mucha gente estuvo comprando y comprando y comprando casas. Y cuando la verdad salió a la luz, hay gente que tuvo que vivir en la calle. Nuestro propio país, cuando pensábamos que todo iba a ir bien, y en el 93, ¡pum!, 3 ceros menos. Híjole, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban esas oraciones para prosperar? Ahora hay que trabajar el doble. Digo, a mí en mis tiempos, que no es hace tanto, recuerdo que con 5 pesos comprabas 1 kilo de tortillas. Con 5 pesos 1 kilo de tortillas. Nos daban 1 peso, 2 para comer y comprar. Con 20 pesos te llevabas una tienda completa. Con 20 pesos compras un negrito ahora.
¿Dónde está la riqueza y la abundancia? ¿Que no hay necesidad? ¿Que no de Dios depende que podamos hacer o no las cosas? ¿Quién de aquí ha deseado hacer algo y Dios le dijo que no? Pues todos, y está bien. O no dijimos, ¿y si Dios quiere? Y si no quiere, pues también. Al final, ¿para quién estamos, de quién estamos haciendo la voluntad? Nuestro deber es pedir la ayuda al Señor. Y si Él decide prosperarnos o no, adelante. Lo que emprendamos, lo que estudiemos, lo que vendamos o de lo que trabajemos, si Dios nos prospera, dependerá del Señor. De no ser así, todos seríamos igual de exitosos. Y usted sabe que eso es mentira. Yo tristemente veo las estadísticas y yo sé que muchos jóvenes que salen de las universidades jamás ejercerán su profesión. Porque el mundo no está diseñado para cumplir los sueños de las personas. Y no es cierto. Vea las estadísticas, no me vea a mí. Vea las estadísticas. Está probado. Digo, si en una ciudad como esta chiquita salen 500 abogados, ¿dónde van a trabajar? Si salen 1000 ingenieros, ¿dónde van a laborar? Se van a ir a otro estado donde hay 10,000 ingenieros. Y van a buscar otros 10,000 ingenieros de todos los estados y se va a llenar. La oferta y la demanda. ¿De quién dependemos que nos vaya bien? Del Señor. Seamos ingenieros, doctores, maestros, nos vamos a otro país. Uno puede ser pobre aquí en China. No importa. Usted puede ir a las Europas y ser pobre también. Allá va a llorar en euros, aquí llora en pesos. Pero es lo mismo. ¿De quién más depender, no? Mucha gente dice, no, hay que salir del país y irnos y hacer grandes cosas. Ya te puedes morir igual de pobre que aquí. Porque ¿de quién depende? Del Señor. Por eso hay que pedir al Señor que donde estemos nos ayude a prosperar. Cuando José llegó a Egipto, ¿qué le pidió al Señor? Que le ayudara a prosperar. Cuando Daniel llegó a Babilonia, ¿qué le pidió? Que prosperara. Dios lo prosperó en Egipto, en Babilonia, en Tepic, en Guatemala, donde usted se vaya. Porque ¿de quién depende eso? Del Señor. Y qué bueno es Dios, que aquí donde estemos nos ha dado lo justo y necesario. Porque si no lo tienes, porque Dios no se lo ha dado. Así de simple. Y si nunca llegas, porque adivine qué, Dios no quiso. Ya puede dormir tranquilo, Dios no quiso. Si usted viaja o no viaja, se casa o no casa, tiene nietos o no, Dios quiso o no quiso. Y ya. Pregúntele a Job, ¿cómo le fue? Señor dio, Señor quitó. Si me lo regresa, qué bien. Si me quedas aquí, también. Digo, no es que vivir aquí es una maldición, propiamente. Pero usted vive aquí toda su vida y a lo mucho conoce Jalisco y Sonora. Está bien, no pasa nada. Si usted puede ir y regresar a la luna, pues qué bueno, le toma fotos. Y si no puede, pues no pasa nada. No nos afanaremos con las cosas de cuales este mundo nos invita a hacer. Le invito a que me acompañe a Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Velad y orad, hablando Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Las familias deben orar juntas porque todos los días estamos siendo tentados. Todos, sin excepción.
La carne, el diablo y el mundo se levanta con nosotros cada mañana para hacernos caer, para distraernos. Y nos seguirán toda nuestra vida hasta que nos hagan apartarnos del Altísimo. Porque la lucha con el pecado es todos los días. Todos los días estamos luchando con el pecado y aquí puntualmente con la tentación. Y no hay peor lucha que la que uno lucha solo. ¿Por qué mejor no orar en familia para que no seamos tentados? En nuestros días, la tentación llega sola. Llega sola. Usted no ocupa buscarla. Llega solita a cualquier lado. Usted considere, por ejemplo, hace no muchos años, para buscar ciertos tipos de pecados, había uno que disponerse a buscarlos. Si uno buscaba pornografía, había que ir a buscarla. Ahora le llega a su celular gratuitamente. Si usted debe escuchar cualquier aberración musical, usted tenía que ir y buscarla. Ahora está en toda la ciudad y en cada fiesta infantil. Si usted buscaba cualquier tipo de violencia o maldición, la gente tenía que ir a buscarla. Ahora tienen altares en cada colonia. El pecado cada vez más va a buscar derrotarnos por los medios que existan. Antes no existían tantos medios quizá, pero el pecado sigue siendo el mismo. Usted recordará, por ejemplo, cuando Jesús hablaba a las personas, a los hombres en particular, de que si mirabas a una hermana o una mujer, con deseos de tenerla, pecabas contra ella. Y usted debe recordar que en aquel tiempo la vestimenta era completamente cerrada. No se veía ninguna denotación del cuerpo. A lo mucho se le veían los dedos de los pies por las chanclas. Pero de ahí en fuera eran mujeres y hombres completamente vestidos de pies a cabeza. Ahora usted vaya a cualquier playa, es la perdición. Para hombres y mujeres, Y uno ocupa cuidarse. ¿Hasta dónde va? Entonces vemos que la tentación está a todos lados. Ahora hay publicidad para el pecado. Al 2x1 y bien frías. Y abundan, ¿no?, los lugares con promociones y demás para invitarnos a pecar. Ahora podemos pecar hasta con descuento, a meses sin intereses. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿De qué tentación podemos ser librados sin Dios? De ninguno. Estamos seguros de que si no pedimos la ayuda de Dios, seremos tentados y caeremos. Por eso Jesús decía, oren para que no caigan en la tentación. Para que ustedes no sean quienes se predispongan a pecar contra Dios. Porque debemos de recordar que Jesús nos dice que la tentación no es un pecado como tal. Porque dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Nosotros pecamos, somos tentados en todo y en todo pecamos. Es la gran diferencia. La tentación nos asolará de tal manera que deseemos pecar. Nos convencerá que es algo normal y natural, incluso en nuestros días, que es hasta nuestro derecho pecar. El derecho de asesinar en el aborto. Piensan que es un derecho. Es una tentación. Este mundo, ¿qué hace? Sucumbe a la tentación y entonces peca. La tentación nos vence cuando nos ha convencido de pecar. La serpiente no le metió la boca a Eva con el fruto. ¿Quién tomó el fruto? Eva.
La serpiente la convenció de que esa tentación que ella tenía era buena. No vas a morir. ¿Cómo crees que Dios te va a matar? Dios es envidioso. No quiere que seas como Él. Que conozcas lo que Él conoce. No te pasará nada. No pasa nada. Una mordidita. Un cachito, mira, una juliana ahí. Dale una, lo que haya sido, ¿no? Manzana, plátano, lo que haya sido el fruto, no sabemos. Una mordidita, no pasa nada. Y tómala, aquí estamos. Una mordida a Adán, una mordida a Eva, y nos echó a perder a todos, que somos descendientes de ellos. La tentación nos hace pensar que no hace falta ser tan obediente. Soy obediente en esto, y en esto, y en esto, y en esto. En esto, ¿por qué no dejarme un poco de permiso, ¿no? Por ahí puedo yo a lo mejor pecar, porque soy obediente en todo lo demás. Me porto bien, voy a la iglesia, pago mis impuestos, no le debo al SAT, pago mi predial. Pero ¿qué tal si eso por ahí es chiquito? Dios me puede perdonar. Y sí nos puede perdonar, a pesar de nuestra negligencia y maldad. Porque esa sola cosa que dejemos ahí nos acompañará hasta el día de nuestra muerte. Por eso la Biblia dice, quítense todo peso de pecado. Muchas veces lo que hacemos es nos subimos más pecado para dificultarnos un camino que de por sí requiere ya sacrificios. Usted ve a la gente que corre maratones, se van ligeros. Se vería muy tonto un maratonista que se carga una mochila, polainas, comida, agua para correr. Por si acaso se ocupa. No, ellos ven a la meta. Así igual nosotros debemos ver a la meta, que es Jesús. Ahí mismo en Mateo, le invito al 7:25. Ya vamos en la sexta. Mateo 7:25. Y dice Jesús, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Las familias deben orar juntas porque estamos sujetos todos los días a peligros, aflicciones y la fragilidad de la vida. Aquí Jesús nos da el ejemplo que vinieron tormentas, ríos, vientos contra esa casa. Pero, ¿qué dice? No cayó. Pero le llegaron, pero no cayó. Todos aquí estamos expuestos a las mismas vivencias, dolores y aflicciones que el incrédulo. Las mismas. Nos enfermamos, sentimos dolor, nos traicionan, nos accidentamos, los que amamos mueren también. Pero la oración tiene el poder para soportar y prepararnos de lo que nos acontecerá por la mano de nuestro Dios. Así de simple. Todos aquí tenemos o deberíamos tener la idea de que nuestros padres van a partir. Y en algunos casos, los padres deben saber que a lo mejor sus hijos parten antes que nosotros. Porque ¿quién decide eso? Dios. Ambos nos va a doler. Quien se vaya primero. Si se van todos juntos, pues nadie va a sufrir más los que se van a quedar. Pero de ahí en fuera, debemos entender que vivimos en un mundo muy frágil. Un pastor comparaba el cuerpo humano con una arpa. Le rompes una liguita chiquita y se va descomponiendo toda completamente. Todos vivimos bajo las mismas condiciones. Y Jesús aquí lo ejemplifica. Aún a la casa que está firme en la roca le llegan los vientos, las tormentas, los huracanes.
Cuando tiembla en tu casa, ¿no tiembla o qué? Cuando se va la luz en tu casa, ¿se queda? Si se quema todo, ¿su casa se queda en pie? No, nos pasa exactamente igual. Digo, también hay veces que Dios en su misericordia hace permanecer hogares. En Estados Unidos hay un estado donde es plano, hay mucho huracán. Y se lleva a la casa del creyente, del pastor y del asesino. Se las lleva a las tres. Y a veces se queda la del pastor, a veces se queda la del asesino. ¿Y qué pasa? Pues así Dios lo dispuso. Hay una pequeña historia de Matthew Henry, que una vez fue asaltado. ¿A quién de aquí lo han robado? ¿O quién de aquí ha robado? Pues también, levante la mano. Bueno, este hombre lo asaltaron y pues imagínense, ¿no? Que usted viene el domingo, ¿no? Con su Biblia y feliz porque viene a la casa del Señor y de repente le roban, ¿no? Lo asaltan, lo golpean o lo que sea. Y usted llega aquí a la iglesia y pues todos vamos, oye, pues ¿qué le pasó? Viene con el ojo rojo, ¿no? Y lo que sea, la ropa rasgada. Y así llegó Matthew Henry a la iglesia quizá o con sus amigos y le preguntaron, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás? O sea, ¿estás bien? O sea, porque hay gente que luego se queda traumada por un asalto. Ya aquí uno que ya cuando pasó una vez ya le pasa más fácilmente. Pero Matthew Henry respondió, me siento muy agradecido con Dios. Desde ahí ya vemos que estaba mal de la cabeza. Tengo 4 cosas por las cuales debo agradecer al Señor de esto que me acaba de pasar. Imagínense, hasta las contó. Primero, estoy agradecido porque es la primera vez que me asaltan. A lo mejor hay gente que no ha asaltado 15, 30 veces. Bueno, él llevaba una. Gloria a Dios. Segundo, le agradecí porque se llevaron lo que tenía encima y no me quitaron la vida. Hay gente que mata por 20 pesos en nuestros días. Y sin dinero, incluso hasta por gusto matan ya. Entonces, gracias a Dios que me robaron solo el dinero y nada más. Tercero, dice Matthew, agradezco a Dios porque se llevaron lo que tenía y no era mucho. O sea, a lo mejor traía un billete, unas moneditas y se lo llevaron. Pues está bien. Digo, de que me roben mi dinero para el camión a que me roben mi ahorro de toda la vida, ¿qué prefiere? Pues caminar. Él estaba agradecido porque le robaron, sí, le robaron, pero fue poco. Digo, que entren a su casa y se roben una lata de refresco, que se lleven su carro, ¿qué prefiere? Que se lleven el Six o el paquete completo, no pasa nada. Y finalmente Matthew respondió, le agradezco a Dios porque me robaron a mí y yo no fui quien robó. Y uno dice, ¿quién de aquí si le roban viene y nos cuenta lo mismo? Sinceramente, nadie. Vamos a la penal, a buscar a la fiscalía, a la policía, a quejarnos en Facebook de que me robaron. Y Matthew llegó agradecido porque Dios había sido bueno con él. No estamos exentos de nada. De ninguna enfermedad, ni calumnia, ni tristeza. Y estamos sujetos a una vida tan frágil. Decía Santiago, es como la niebla. ¿Cuánto dura la niebla? Sales a verla y te regresas y ya no está. Y si te quedas porque aquí está bien contaminado también. Esa no es niebla. Vivimos en un mundo muy frágil. ¿Cuántos de aquí se han medio muerto por pasar mal saliva? Por pasar mal agua. ¿Quién de aquí se tomó la uva en Año Nuevo y casi no lo cuenta? Nos pasa a todos. Hay gente que con un pequeño accidente caen muertas. ¿Cuántos de aquí sabemos si nos levantaremos o iremos a nuestra casa a dormir y no a la tumba? No sabemos. Y asimismo, luego Jesús dice que hubo otra casa que fue fundada en la arena. Y cuando le llegó lo mismo, ¿qué pasó? Fue grande su ruina. Si a la casa del justo y al amado por Dios les pasaron las mismas calamidades,
cuando le pase eso al impío, va a ser destruido. Hay hogares que no soportarán una tragedia, una pérdida, una enfermedad. Pero hay hogares que sí. Y Dios nos da en su palabra la promesa de que esa casa permanecerá. La casa de Job permaneció. La casa de Josué permaneció. La nuestra, si fundamos todo en su palabra, permanecerá. ¿Cuántos hogares egipcios no sufrieron la misma calamidad de perder a los suyos por no tener la marca del Cordero en su hogar? Porque la muerte es solo el comienzo de la eternidad, ya sea en el paraíso o en el infierno. Y finalmente, le invito al libro de Ezequiel, capítulo 36, para ver la última razón para orar juntos en familia. Ezequiel, capítulo 36. Versículo 20 y 21. Ezequiel 36. Dice en la versión Dios habla hoy. Pero en todos los pueblos a donde ellos llegaban, ofendían mi santo nombre. Pues la gente decía, estos son pueblos del Señor, pero tuvieron que salir de su país. Entonces me dolió ver, por culpa de Israel, mi santo nombre era profanado en cada nación a donde llegaban. Este mundo está dedicado, se esmera, trabaja, hasta dobla turnos para consumirse en su propia maldad y pecado. En los hogares sin Cristo se reúnen para lograr metas que los llevarán al mismo infierno. Y aún así dedicarán toda su vida a eso. En los tiempos antiguos se esperaba de Israel que fuera un pueblo diferente, un pueblo santo. Pero por su desobediencia, su falta de comunión al Señor, su pecado y sus ídolos que ellos mismos levantaron fueron la burla de Dios. Usted recordará esa parte donde el pueblo sale de Egipto y se empiezan a quejar que el agua, que la ropa, que los pepinillos de allá y que los berros y que no hay comida, no hay agua y el maná y demás cosas. Y Dios que dijo, ¿saben qué? Ya, hasta aquí. Mejor me consigo otro pueblo, más fácil. Pero Moisés que dijo, Señor, palabras más, palabras menos, si tú los destruyes ahorita, la gente va a decir, mira, este era el pueblo de Dios, pero Dios no pudo llevarlos a la tierra que les había prometido. Murieron en el desierto. ¿Y qué dijo Dios? Los voy a perdonar. Pero por mi nombre, que ninguno de ellos entrará en la tierra prometida, sino la próxima generación. Sí los llevó a los hijos de los que se quejaron. El pueblo del Señor, cuando no vive de tal manera que se hace notar una diferencia, no solo pecamos contra el Señor, sino que estamos invitando a otros que tampoco confíen en el Señor. De ahí la prioridad, que es el resumen de esta enseñanza, que es poder compartir las bendiciones, las misericordias, los pecados, las tentaciones, las labores y todo en oración. Si usted se siente raro cuando va a algún lugar y se pone a orar y la gente lo ve raro, pues qué bueno, que se incomoden. Pero nosotros estamos agradeciendo a Dios que hoy pudimos comer. Que a lo mejor hay un día donde no habrá nada que comer. Pero ese día saldremos con la victoria de que hoy agradecimos a Dios porque hoy sí hubo. Mañana, quién sabe. Ahorita puede llegar a su casa
Se fue la luz y todo se echó a perder. ¿Y qué va a hacer? Pues comprar más comida, en el mejor de los casos. Hay hogares que si eso pasa, no pueden comer en toda la semana, porque era todo lo que tenían para esa semana. Por eso cuando salga de su casa, cierre bien el refri. Y luego también somos participantes, ¿no?, en nuestra propia calamidad. En nuestros tiempos, como desde antes, se ha escuchado incluso que hay gente que se comporta mejor que los cristianos. Y eso es para nuestra vergüenza. Porque lo mejor de este mundo, en términos de lo que estamos diciendo, debería ser el creyente. Si van a elegir un empleo y está Barrabás y un cristiano, ¿a quién deberían elegir? Pues al creyente, ¿no? Dice, no va a robar, no va a mentir, va a trabajar bien, lo va a hacer bien. Pero tenemos tan mala fama que eligen a Barrabás. Hay lugares donde ya no reciben cristianos. Donde antes se ponía ahí en la hoja de vida o currículum o solitud de empleo, religión. Antes hasta se los pensaban, ¿no? Híjole, si pongo que soy cristiano no me contratan, pero pues por culpa de otros también. Ellos hacen grandes sacrificios, hablando de los paganos, para correr un camino ancho que lleva a la perdición. Usted ve cuánto trabajan y se esmeran y se desgastan por cosas que los llevarán al infierno. Dedican su vida, ya sea a su trabajo, a su cuerpo o a su persona, dedican su vida completa para cosas que no tienen razón de ser. Y a nosotros nos cuesta muchas veces pensar si hay que dejar esto o aquello con tal de estar bien con el Señor. Ellos no se la piensan. Si me metes esa, aunque mi familia, mis amigos, mi salud se interponga, yo llegaré a esa meta. Y el creyente hace calor y no viene. Y cuando llueve, pues está lloviendo. Y cuando no, porque pues no llovió y cupo lavar. Y cuando llueve, pues no, porque estoy lavando, porque se mojó todo. No estamos dispuestos a sacrificar como Dios desea. Porque la oración, y lo hemos de saber, es un sacrificio. Al final del día, cuando ya estamos agotados y cansados, ¿quién se levanta y dice, ¿saben qué? Estamos tan cansados que hay que ponernos a orar? Porque cuesta. Después de un día de trabajar, de elaborar, de hacer y demás, uno lo que menos olvida es en agradecer al Señor. Igual, cuando uno tiene hambre, está orando ya con la comida en la boca. Tenemos mucha prisa, pero ¿qué importa más? El Señor. Y claro que esto puede ser diferente. Pero para que esto suceda, entonces hay que vivir con familias que oran en comunión unos por otros. No es fácil. Hay que priorizar cosas. Hay que priorizar actividades. Pero Dios desea que así como hace 300 años las familias oraban juntas, hoy en día también eso es algo común. Y se empieza por algo, ¿verdad? Usted no vaya a querer estar orando una hora cuando nunca oró en su vida, en familia. Está bien. Digo, a veces nuestra hija ora y ora cosas pues no tan acertadas como uno oraría, ¿no? Pero pues es una niña, o sea, está repitiendo lo que escucha. Y ella aprende escuchando. Y cuando uno empieza, aunque sea poco a poco, chicos o grandes, a que se ore de manera comunitaria, entre todos, cuando sea un tiempo donde se requiera más oración, va a ser más sencillo. Y podemos empezar hoy, en los alimentos, antes de dormir, al despertar, con algo sencillito.
No se va a hacer agarrar a orar 3 horas, ¿no? Con su familia y demás, cuando nunca ha orado en su vida con ellos. Pero quizá 2 minutos, 3, agradecer por 1 o 2 cosas, y luego le va subiendo y así. Se va haciendo tan común que la oración siempre está en medio de nosotros. Y Dios lo puede hacer. ¿Y sabe cómo lo puede hacer? Orando. Orando para que Dios nos ayude para que lo podamos hacer. Todos de aquí deseamos un hogar que honre al Señor. ¿Alguien de aquí desea un hogar que sea pecador? ¿Todos? ¿Todos? ¿Nadie? Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Que nuestra manera de vivir haga que a otros les pueda parecer una bendición el servir a Dios. Si usted cuando dice o decimos que el domingo no puedo porque tengo que ir a la iglesia, ¿quién va a querer venir? Si ni usted quiere venir, ¿cómo vamos a invitar a otros? Porque tengo que perdonar. Y porque eres mi enemigo y Dios dice que te tengo que amar, pues nomás por eso te tengo que amar. ¿A quién se le va a antojar? ¿Quién va a desear ser como usted o como yo? Dios nos ayuda a que en la familia podamos orar y que asimismo podamos cambiar la vida de otros. Si usted cuando pasa dificultades en su hogar y oran y alguien los ve interceder, hay esperanza entonces. Porque las lluvias, los ríos, los vientos, los huracanes, las tormentas, todo va a llegar a su casa y al que está a un lado de usted. Y cuando sea tiempo de demostrar lo que Dios dice, pues lo haremos. Y si Dios tiene que afligirnos para ser ejemplo para otros, así Dios lo quiso. Nuestro sufrimiento muchas veces será una herramienta en las manos del Señor para bendecir a otros. No nos va a gustar, pero y si eso es lo que Dios quiere, está bien. Razones para orar juntos sobran, mis hermanos. Aquí vimos 7, porque no se alcanzaría el día para verlas todas. Pero vemos que es importante orar juntos. Para pedir fuerzas, para pedir dirección, consuelo, sabiduría, amor, perdón, arrepentimiento, paciencia, para que Dios nos ayude a poder disfrutar cada bendición como Dios desea que las disfrutemos. Porque Dios nos ha dado bendiciones, como vimos al inicio. Ahora, con esto que el Señor nos ha dado, que podamos honrarle de tal manera que en esa bendición que Él nos ha dado, también le honremos. Y ahí viene que vamos a orar. Vamos a orar como familias que estamos aquí. Si usted tiene aquí a su familia, le invito a que oremos juntos en el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado de esta gran bendición de orar como familia. Y aún así, Señor, te agradecemos aún más porque nos has dado una familia con la cual orar. Porque hoy seguimos aquí. Porque hoy estamos completos, porque a ti te ha placido, Señor. Tú has cuidado a nuestra esposa, a nuestro esposo, nuestros hijos e hijas, abuelos o tías, Señor. Tú nos has cuidado y hoy nos permites que podamos orar juntos a ti. Y te agradecemos, oh Dios, que nos has dado hasta el día de hoy para conocer tu palabra y que nos encaminemos a orar juntos a ti, Señor. Que cada familia se pueda unir para orar en las dificultades, en las necesidades de otros, para agradecer tu gran nombre, Señor. Hoy te queremos agradecer que tú nos has dado esta gran promesa de la salvación. Que nos has dado un hogar, Señor, para compartir tu palabra. Que nos has permitido ver a los nuestros crecer y vivir para que te conozcan, Señor. Que a pesar de nuestro pecado, nuestros errores, nuestra maldad,
tú nos has dado el regalo de una familia con la cual en este momento podemos orar. Y si aún, Señor, no tenemos esta dicha de poder orar con los nuestros, Señor, te pedimos sea tu voluntad que un día así sea. Que podamos orar por aquellos que están lejos, aquellos que nos han dejado, que nos han lastimado, Señor. Porque tú deseas restaurar el corazón de la familia empezando con nosotros. Porque qué bueno es el Señor, que nos ha dado hoy una nueva oportunidad de orar juntos, de permanecer juntos, de caminar juntos y llegar a la meta juntos. Te damos gracias, Dios. Que tu pueblo ore, que las familias oren a ti. Te rogamos por tu perdón, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Y que tú hagas en nuestro hogar tu obra, Señor. Que seamos transformados por ti y que la oración transforme nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Qué bueno es orar en familia. Porque si podemos orar en familia es porque aún la tenemos. Es un gran privilegio. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que podamos ir creciendo en comunión unos con otros. Que el Señor le bendiga y que pase buenas tardes.